Here we go. Hola, bienvenidos a este estudio alternativo de la realidad. Imagínate despertar todos los días y verte al espejo y tener un aspecto físico diferente, como si fueras otra persona. Entonces sales a hablar con tu familia, tu pareja o tus amigos y cada que parpadeas y los miras de nuevo, resulta que también tienen un aspecto físico completamente diferente, nunca antes visto. Y no solo eso, sino que ocurra lo mismo con cada cosa a tu alrededor. Que cuando tomes una silla para descansar, la mires de nuevo y sea una bicicleta. Luego vas a la cocina y cuando llegas resulta que estás en el parque donde sacas a tu perro que ahora ya es un gato. Toda una locura, como si se tratara de un sueño. Pero aunque parezca increíble, algo así es justo lo que sucede a nivel cuántico. Pueden ver referencias de esto en el libro El universo elegante del físico Brian Greene. Y es por eso que la cuántica es el tema de moda que tiene a los físicos agarrándose la cabeza, pues es justo ahí donde creemos que toma forma la realidad. Pero ¿cómo? Aunque ya han habido científicos como Roger Penrose y Stuart Hameroff que pensaban que la física cuántica estaba relacionada con el enigma de la conciencia, no podríamos hacer un estudio alternativo de la realidad si nos limitáramos a repetir lo que otros han dicho. Es por eso que hago énfasis en estudio alternativo de la realidad. Si no, solo diría estudio de la realidad y ya está. Así que, aunque no lo parezca, todo este capítulo estará relacionado con ese aspecto particular que vincula a la física cuántica con la conciencia. Y hablamos de la identificación. Así que ponte los lentes y presta mucha atención para que te des cuenta que si quieres entender cómo funciona el universo, debes comenzar por estudiar cómo funciona lo que tienes en tu cabeza. Ponte los lentes. En el capítulo anterior hablamos de la sistematización de la realidad y la eficiencia energética. Y como resumen de eso, en un minuto intentaré explicarles que la sistematización es el papá de todos los instintos, equivalente al aprendizaje, pues es el proceso por el cual la información cambiante se hace estable aunque sea por un determinado momento. Y así, esta información se convierte en conocimiento o paradigma, y este paradigma se organiza como un sistema o una rutina para dar origen a una identidad, una cultura, un pretexto para ir al gym o una teoría científica que impida imaginar otras posibilidades. La sistematización también representa la superación de una duda o creencia para convertirse en una certeza y nos muestra la forma en que algo que ignoramos se vuelve particular para luego estudiarlo hasta entenderlo y convertirlo en algo obvio, donde pasa a ser invisible de nuevo como la mayoría de las cosas que tienes a tu alrededor, que sabes que están ahí pero ya no te genera ninguna sensación de asombro o nostalgia, sino que la ves de forma neutral sin ser consciente de cómo estas cosas están influyendo en la forma en la que percibes tu realidad. ¿Me pasé? No sé. Si ya quedó claro qué es la sistematización, deben saber que esta solo es posible gracias a otros dos procesos, la identificación y la estandarización. Y como les dije al principio, en este capítulo hablaremos de la primera. Pero para eso, hagamos un experimento. Cierra los ojos y trata de recordar algún objeto para el que no tengas ningún nombre o función. Si recuerdas un objeto y te das cuenta que sirve para algo, ese no vale. Ahora abre los ojos y mira a tu alrededor y trata de encontrar una cosa para la que no tengas ningún nombre, y si la encuentras, imagina para qué podría servir y trata de inventarle un nombre según su uso. O si quieres ir un poco más lejos, intenta dibujar un recuerdo y ver si todo lo que dibujaste tenía alguna función o era necesario para describir esa escena. Claro, esto puede tomar algún tiempo, así que es mejor que lo hagas cuando termines este video y luego me cuentas en los comentarios. Con este experimento, lo que intentamos en realidad es entender la relación que hay entre la identificación, la memoria y la necesidad. Pues aquí se plantea una paradoja muy interesante, y es que no podemos identificar lo que no recordamos y no podemos recordar algo que no se haya identificado. Y aunque parezca que la identificación y la memoria son lo mismo, pues no lo son. La identificación nos dice las características de algo, mientras la memoria permite que ese algo se quede archivado en nuestra mente. Y al final, lo que determina que algo entre en este juego dependerá de qué tan necesario sea para la mente tenerlo en cuenta o ignorarlo. Lo que significa que la mayor parte de tus recuerdos ni siquiera pasaron como los tienes en la memoria, sino que tu cerebro organizó los conceptos según fueran necesarios para crear un contexto y así construir una narrativa coherente de lo que has vivido.
En ese orden de ideas, la identificación es como un relato que nos contamos a nosotros mismos y así vamos por la vida con nuestros dramas. El filósofo Jacques Derrida sostenía que nada hay fuera del texto, que nada hay fuera del lenguaje, que no conocemos otra forma de acercarnos a la realidad que no sea a través del texto. Lo que no puede ser dicho no puede ser concebido, decía. Una afirmación contundente y atrevida. La primera vez que la escuché me pregunté, ¿acaso esto significa que sin lenguaje no existe el pensamiento o la realidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Han llegado a pensar sin palabras? ¿O han llegado a percibir alguna emoción o sentimiento que no puedan describir verbalmente? Y si fuera así, entonces ¿esa emoción no existe? ¿Y qué pasa con los animales o las plantas que se comunican de otras formas? Quiero ver su respuesta en los comentarios, pues resulta que durante décadas los científicos creían que el pensamiento inteligente estaba enlazado al lenguaje. Pero estudios recientes han demostrado que sí es posible un tipo de pensamiento que no requiere del uso de palabras y le han llamado pensamiento no simbolizado. El término fue acuñado en el 2008, 4 años después de la muerte de Derrida. O sea que Derrida murió convencido que estaba en lo cierto, aunque su frase sigue bastante vigente entre los filósofos. Pero entonces, teniendo en cuenta que la vida en este mundo ocurrió solo una vez y todos venimos del mismo ancestro en común, entonces, ¿dónde podríamos decir que comienza el pensamiento? ¿O a partir de qué punto un ser podría identificarse a sí mismo o ser consciente de su propia existencia? Ya sea animal, máquina u otro. De hecho, es sabido que los chimpancés, delfines, elefantes y otros animales pueden reconocerse en el espejo. Esto me recuerda la serie de Big Mouth, donde hay un perro que es consciente de su propia existencia, pero esto en lugar de hacerlo feliz, lo hace deprimente. Y me parece interesante, pues el historiador Yuval Harari propone tratar el tema de la conciencia como la capacidad de sufrir, y de esta forma considerar si la inteligencia artificial podría llegar a ser consciente o no. Por otra parte, científicos como Carl Sagan en su libro Los dragones del Edén menciona 3 elementos que han sido fundamentales para nuestra evolución cognitiva. El primero, el descubrimiento del fuego, que permitió incluir una dieta con carne, lo cual incrementó las capacidades del cerebro. El segundo, el pulgar oponible, que facilitó la fabricación y el uso de herramientas. Y el tercero, el aparato vocal, que permitió la comunicación y estandarización de las experiencias individuales, haciéndolas colectivas. Estos 3 elementos tienen algo en común, y es que juntos son determinantes en la formación de los conceptos como una herramienta para la comunicación y de la herramienta como un concepto para la reinterpretación del entorno. Para que se entienda mejor, imaginen la primera vez que uno de nuestros antepasados usó una roca o un palo para defenderse o cazar algo. Eso tuvo que haber sido un salto tremendo en la forma en cómo percibimos la realidad, porque por primera vez esa roca dejó de ser algo con lo que se tropezaban por ahí y pasó a convertirse en la posibilidad de ser algo que les daba ciertas ventajas. Fue entonces que dejamos de ver el mundo como era y empezamos a verlo como podría ser, lo que activó no solo la imaginación, sino también la noción de control sobre el futuro, entendiendo los objetos en el mundo según la forma en que podrían servirnos para algo. Y ojo, porque cuando digo objeto, en este caso también incluyo a otros animales y miembros de nuestra propia especie. Pues el concepto de herramienta se construye en torno a la utilidad o función de algo o alguien, así que no se les haga raro que alguien los esté viendo como una herramienta para algo al mismo tiempo que queremos ser útiles para ellos y viceversa, ¿ok? De esta parte de la historia vamos a quedarnos con el concepto que surge en la etapa de exploración y es el concepto de sirve para. En la medida en que se iban usando estas herramientas, las íbamos perfeccionando y especializándonos para saber qué características funcionaban mejor para alguna tarea, a tal punto que cuando veíamos algo con determinada forma, ya se asumía que estaba hecho para eso. Y de esta parte de la historia nos quedaremos con el concepto que surge en la etapa de especialización, el concepto de hecho para. Ahora un dato extra. Esta historia
tal como se la estoy describiendo, ha sonado tan lógica que hasta tiene su propia película y se llama 2001 Odisea en el espacio, escrita por Arthur C. Clarke y dirigida por Stanley Kubrick. Y se hizo tan popular que hasta los Simpsons o The Big Bang Theory y otros le hicieron un homenaje recreando escenas con su tema musical Así habló Zaratustra. Lo iba a poner en este video, pero aquí en España aún lo cubre el copyright, así que ni modo. Fin del dato extra. Entonces tenemos dos conceptos, el sirve para y el hecho para. El sirve para se da en la etapa de exploración y el hecho para se da en la etapa de especialización. Y aquí empieza lo bueno, porque estas dos etapas junto con estos dos conceptos los veremos reflejados en toda nuestra vida hasta la muerte. En el desarrollo de la personalidad, en el estilo de vida, los hábitos, en lo familiar, en lo académico, lo profesional, etc. Todo como parte del mismo proceso de identificación que permitió a nuestros antepasados dominar herramientas, comunicar ideas y lo más importante, identificar qué es alimento y lo que te puede intoxicar. De ese proceso ya hicimos un video titulado El Edén, la historia jamás contada sobre la evolución del pensamiento. Es como si el mismo algoritmo fuera guiando toda nuestra evolución tanto a escala individual como a escala de la especie. Y si esto funciona de forma fractal, ¿cabe la posibilidad de que también funcione a escala cuántica? Seguro que ya están familiarizados con el concepto de las tres dimensiones, ancho, alto y profundidad. Pero lo que a veces pasamos por alto es cómo se da nuestra adaptación al mundo si al nacer ni siquiera podemos percibir colores o diferenciar entre fondo y forma, para entender cada objeto por separado y no ver el vaso y la mesa como la misma cosa, lo cual es clave en la identificación, porque de otra forma ni siquiera podríamos diferenciarnos a nosotros del entorno, ya que identificar algo implica separarlo de lo otro, y el estudio de lo que somos implica saber lo que no somos. Y puede sonar muy loco, pero así es como comienza nuestra existencia en la panza de nuestra madre, sin siquiera saber diferenciarnos de ella, compartiendo sensaciones que llegan de repente. Luego al nacer, aunque podamos sentir nuestro cuerpo, mover las manos y pies por reflejo o buscar el pecho por instinto, aún no tenemos una conciencia de que existimos y por eso ni siquiera podemos identificarnos frente al espejo. Ya a medida que se va repitiendo el mismo escenario una y otra vez, comenzamos a identificar un orden de causa y efecto que nos permite separar y clasificar los elementos del entorno, asociándolo con nuestras necesidades y la sensación de alivio que llega luego de llorar. Por eso vemos a los bebés arrojando cosas al suelo para que los papás las recojan y ellos las arrojen de nuevo. Ahí el bebé está identificando un sirve para conectado a los padres. De igual manera que si el bebé tiene hambre, se activa el reflejo de llanto y de repente le ponen un pezón en la boca. Ahí está identificando el sirve para enfocado al llanto. Es decir, que se entiende que el llanto me sirve para hacer que vengan a calmar mis necesidades. Ya con el tiempo, la especialización del llanto y sus variaciones es lo que se irá transformando en el lenguaje. ¿Qué cómo? Pues con el mismo proceso de exploración y especialización, el sirve para y el hecho para. Pensé que eso ya estaba claro. En los primeros meses, en la fase de exploración, el bebé comienza a balbucear y a medida que asocia los sonidos que hace con su boca con el efecto que consigue, pasa a la fase de especialización, donde va filtrando lo que funciona y lo que no funciona para comunicar mejor sus ideas. Hay que dejar claro que este proceso va en paralelo con la estandarización, pero eso mejor lo dejamos para un video aparte. Lo que debe quedarnos claro sobre la identificación es que es un proceso automático por el cual categorizamos las cosas en función de nuestra experiencia para ver lo que nos sirve para sobrevivir y así incorporarlo a nuestra identidad. Y puede que su reacción luego de escuchar todo esto sea como que, ya, ¿y eso en qué afecta el precio de las papas? Y la respuesta es en todo, güey, en todo. Pues si decimos que la identificación es un sistema de supervivencia y nos identificamos con lo que nos sirva para sobrevivir, resulta que la principal estrategia de supervivencia en nuestro caso es ser parte de una tribu. Y ahí entran el sentido de pertenencia y propiedad, donde intentamos servir para pertenecer a una tribu y nos apropiamos de símbolos hechos para diferenciar a una tribu de otra.
De ahí que la identificación sea algo que nos va a dominar desde que nacemos, comenzando con la familia, el nombre, el apellido, el género, la ropa, la nacionalidad, partido político, la religión, las ideas y todo lo que sirva para construirte una identidad, incluso el signo zodiacal si fuese el caso. Pero esto tiene una trampa. Y es que así como en los primeros meses de formación en la panza de nuestra madre no diferenciábamos entre nosotros y todo lo demás, el proceso de entendernos como algo aparte de todo no es instantáneo. Y del mismo modo, cada que nos identificamos con algo, lo podemos sentir como parte de nosotros. Y si alguien ataca aquello con lo que nos sentimos identificados, también nos puede impactar y lastimarnos en la medida en que nos sintamos más o menos identificados con eso. Aunque sea algo tan genérico como un color o un accesorio. Por ejemplo, si yo digo que los iPhones son lo peor y como a ti te gusta el iPhone y te sientes identificado con esa marca, entonces lo tomas personal y te ofendes conmigo. Que podría decirte, güey, a Apple no le importa, solo representas un papel como consumidor y usuario. Pero da igual, porque cada cosa que usamos, cada prenda que vestimos, son símbolos que le muestran a otros en qué creemos para que puedan identificar a qué tribu pertenecemos. Y esto se desarrolló en nuestros antepasados mucho antes del lenguaje sofisticado. Es por eso que es común ver a alguien por primera vez y sin que haya un diálogo, la sola apariencia nos arroje prejuicios que nos ayudan a confiar o desconfiar en esa persona. Y es muy difícil evitar los prejuicios, porque aunque tú creas que no los tienes con los demás, igual piensas que los demás los tienen contigo. Entonces ahí está el dilema de la identificación, porque a lo largo de la vida vas a la defensiva interactuando con personas y eventualmente pueden decirte cosas que te lastimen, pero a medida que te vas identificando con más y más cosas, es como si aumentaras el área de impacto, haciéndote más vulnerable a cualquier cosa que te digan. Incluso están esos genios creativos que se identifican con su idea, la comparten y si alguien critica su idea, se ofenden como si le hubieran insultado a ellos. Y la pregunta ahora es, ¿se puede evitar la identificación? ¿O podríamos desidentificarnos? Justo esa es la propuesta del filósofo argentino Darío Strainsriver y otros filósofos y gurús del autoconocimiento que invitan a romper con las etiquetas que nos imponen desde que nacemos y desistir de la búsqueda de identidad como si fuera algo estable. Pues esto no tiene sentido ya que siempre estamos en constante cambio. ¿Y qué se puede decir al respecto? Bueno, pues lo primero es que aunque todo está en constante cambio, tal como ocurre a escala cuántica, es la estabilidad lo que permite que la materia y la realidad tomen forma. Por eso, como dije antes, la sistematización de la realidad no es un capricho de la naturaleza, sino un mecanismo instintivo que funciona en automático para favorecer la eficiencia energética del cerebro. Y por consiguiente, lo mismo ocurre con la identificación. No es un plan macabro de tus padres o la sociedad para arruinar tu vida con etiquetas que te encasillan. No, güey. En realidad, la búsqueda de una identidad, más allá de un mandato divino o un objetivo trascendental que intenta dar respuesta a la pregunta de quiénes somos o de dónde venimos, es algo que se da automáticamente para dar un orden y sentido a la existencia. De otro modo, estaríamos, como dije al principio de este video, en una realidad cuántica indefinida, donde no sabrás en quién confiar porque nunca habría una estabilidad en los objetivos y principios que nos unen. Y sin confianza no hay proyectos que doten de sentido a la comunidad. Y el desgaste energético a nivel mental que implica el desorden y la desconfianza es tremendo. Pues no siempre podremos estar de pie, por eso necesitamos confiar que la silla donde nos vamos a sentar no se va a romper. Y esa misma estabilidad la necesitamos en las personas. Entonces, ¿la identificación es un relato que nos contamos de nosotros mismos? Sí lo es. Pero este relato no solo es necesario, sino también inevitable a nivel biológico, pues hasta tiene su propio lugar en la corteza prefrontal. Y se ha dicho que los pacientes que han sufrido lobotomías prefrontales han perdido el sentido continuado de identidad. O sea, la sensación de ser un individuo distinto a los demás con un cierto dominio de sus actos y circunstancias. Lo que podríamos llamar la egocidad,
Quiere decir que si la tribu no se identificara con nosotros, o mejor dicho, si nuestros padres no se sintieran identificados como nuestros padres y no se contaran un relato continuado de sí mismos, siendo nuestros padres, no habríamos sobrevivido como especie, porque ninguno habría sentido la empatía necesaria para arriesgar su vida por nosotros. Y aclaro que esto no se trata de meter un discurso moralista, sino explicar qué es y cómo se da la identificación, con sus pros y sus contras, como proceso automático, haciendo que algunos se identifiquen con una idea, un propósito, otros con un gusto estético, una profesión, un conocimiento, una emoción, una creencia, un género, etc. Es que no se puede vivir sin identificarse con algo. Incluso si asumes que tu objetivo es desidentificarte, ya te estás identificando con ese objetivo. Por eso los que creen tener problemas de identidad o para identificarse con alguna tribu, terminan formando su propia tribu convencidos que son diferentes o especiales, sin darse cuenta que todos estamos controlados por el mismo algoritmo, porque es como funciona el cerebro. De hecho, una persona que de verdad no consiguiera identificarse con nada, ni siquiera se reconocería al espejo y hasta tendría problemas para recordar cualquier cosa de su vida. Porque la identificación funciona en paralelo con la memoria y en nuestros recuerdos debemos identificar cuál era el rol en cada experiencia vivida. De otro modo caerías en un estado donde tu vida carezca de sentido y nada importe porque no logras identificar algo por lo que has vivido o por qué vivir. Por eso es que esto de la desidentificación absoluta lo veo como un reto sin sentido. Pues si te ofendes o te alegras por algo que te dicen, significa que ya perdiste. Entonces, lo que sí podríamos hacer para no caer en la trampa de marcarnos objetivos imposibles es que antes de intentar cambiar la realidad, tratemos de entenderla preguntándonos ¿por qué las cosas son como son? Pues como vimos, la identificación tiene su causa y su función. Y si lo que se trata es de no irnos a los extremos, lo que podemos hacer es estar atentos a cuándo, cómo y con qué te estás identificando. Y si te ofendes o te alegras por algo que alguien te haya dicho, entonces antes de reaccionar, analiza a dónde iba dirigido ese golpe. A ver si te estás identificando con algo que ni vale la pena. Está claro que aún queda mucho más que hablar por este tema, pero por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Nos queda pendiente el video de la estandarización para completar la tríada de sistematización, identificación y estandarización. Pero no me quiero despedir sin antes agradecer a todos los que dan like y comparten estos videos. Como ya les dije, me notificó que mi contenido las políticas de la plataforma, así que esto no podría hacerse viral sin la ayuda de ustedes que dan su buen like y comentan para que el algoritmo se fije en este video y lo promocione de alguna forma. Y si quieren apoyar este canal para que sobreviva un poco más, en la descripción les dejaré el enlace de Patreon y PayPal. No siendo más, recuerden que para resolver los problemas de nuestra realidad, debemos descifrar los enigmas de nuestra percepción. Así que ponte los lentes y sígueme para más contenido. Ponte los lentes.